Hola amigos, feliz Navidad y bienvenidos al canal de Rancho 5 Talentos Angus. Les saluda su amigo Jesse Colón. Hoy siendo el 24 de diciembre, amigos, vamos a estudiar Lucas capítulo 2, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En estas fechas que decidimos celebrar el nacimiento de nuestro Señor, no vamos a entrar al debate que si Jesús nació el 25 de diciembre o qué temporada del año nació, pues no vamos a debatir de eso porque la Biblia dice que fue un hecho que Jesús nació y su vida fue tan histórica, tan impactante que todo el mundo dividió el tiempo de la historia entre un antes de Cristo y un después. Entonces estamos por entrar en el año 2024 desde el Anno Domini, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a estudiar este evento histórico, profético, que impactó tanto al mundo y debe impactar nuestras vidas también, amigos. Vamos a estudiar desde Lucas capítulo 1. Y dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Mira, amigos, Lucas va grabando unos datos históricos para que nosotros podamos entender y creer. Ahora, Lucas escribió probablemente alrededor de 30 años después de la muerte de Jesucristo. Sus primeros lectores podían saber más o menos cuándo había nacido Jesucristo en leer estos datos. Lucas está inspirado por el Espíritu Santo a darnos estos datos. Aunque a través de la historia gente han dudado de esto, que si fue cierto que se mandó un primer edicto, en qué año fue, que cuando César Augusto empezó a hacer estos censos, habían censos militares, habían censos de la población para cobrar impuestos y todo, pero estos hechos fueron grabados y este evangelio fue escrito por una audiencia real. Entonces, en esta fecha, cuando Lucas escribió esto, la gente todavía, hasta el segundo siglo, podían ir a Roma y ver los datos, ver todo lo que tenían escrito acerca de los censos. De hecho, hasta el año 70, cuando se destruyó totalmente el templo, hasta podían ir y ver la genealogía de Jesús, de su parentesco, y podían comprobar lo que Mateo dijo de la genealogía de Jesús, lo que Lucas dijo. O sea, tenemos que creer esto porque esto es la palabra de Dios y ningún descubrimiento arqueológico o histórico o científico ha dicho que la palabra o ha comprobado la palabra ser mentira. Entonces podemos confiar nuestra eternidad sobre las promesas que Dios nos ha dado aquí en su palabra. Y continuamos leyendo. Dice en el verso 3: todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba en cita. No solamente es un evento histórico, sino que fue un evento profético, porque Dios había profetizado cientos de años antes que su hijo iba a nacer en Belén. Y aquí estamos recordados de la profecía de Micaías 5, verso 2, que dijo que desde Belén iba a nacer. Deje leer la cita aquí, Micaías 5:2. Dice: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. No solamente profetizó que su hijo iba a nacer, pero aquí nos está indicando que su hijo es eterno. Aunque nació ese día en Belén, no había comenzado su existencia. Él ya existía desde la eternidad, dice la palabra de Dios. Entonces, esa es la fecha de su encarnación, ¿verdad? El día que Dios se hizo hombre, Dios encarnó para habitar entre el pueblo. Y aquí continuamos leyendo que
También subió José de Galilea, de ciudad de Nazaret. Era interesante que Dios escogiera una jovencita, una virgen de la ciudad de Nazaret, de Galilea, pero también cumpliendo una profecía que Dios decía que su hijo o el Mesías iba a ser llamado Nazareno. Entonces así se cumplió esa profecía. Hay otra profecía donde Dios dijo que desde Egipto llamará a su hijo. Entonces a lo mejor los que estudiaban las profecías antes estaban diciendo, pues ¿de dónde vendrá el Mesías? Dice que nacerá en Belén, pero será llamado Nazareno, pero que Dios lo llamará de Egipto. Y Dios aquí realmente está enseñando a ser soberano, estaba enseñando a ser omnisciente y siendo el que decía las cosas antes que sucediera para que el pueblo conociera que realmente era la mano de Dios obrando. Entonces vamos a continuar. Verso 6. Dice, sucedió que mientras estaban ellos ahí, o sea, Dios había movido sobre el corazón del César para que incorporara el censo, así nomás para llegar o llevar José y María hasta el lugar donde tenían que nacer el Mesías. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mira nomás con qué humildad decidió nacer el Rey del mundo. Nació en pobreza, en humildad. Nació en un establo, y su primer cama fue un pesebre. Imagínense, amigos, si él hubiera nacido en un palacio, si su vida hubiera sido uno de opulencia, de riqueza, pues ¿cómo íbamos nosotros a relacionarnos con él? ¿Cómo íbamos a creer que él puede entendernos cuando sufrimos, cuando pasamos por pruebas en esta tierra? No, la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que en todo sufrió, fue tentado, pero jamás pecó. Pero Él sabe lo que nosotros estamos experimentando. Él sufrió soledad, Él sufrió hambre, frío, el ser abandonado. Cristo sabe todas nuestras dolencias. Él puede compadecerse de nosotros y Él es nuestro sumo sacerdote que vive para siempre intercediendo por nosotros delante de Dios Padre. Continuando, verso 8 dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Interesante. El ángel no fue al palacio de Jerusalén para anunciar ahí a Herodes que había nacido el príncipe de los judíos, el rey, el príncipe de paz, el rey de los judíos. No, anunció a un grupo de pastores de ovejas, un grupo humilde, pero es para todo el mundo y es para todos, no importa clases sociales, no importa riqueza o pobreza. Dios es el Salvador del mundo. Y eso me lleva a otro punto. Las noticias de buenas nuevas, de gran gozo, no era que iba a mandar un rey, un militante o un político. O sea, no eran esas cosas que el mundo necesitaba. Necesitaba un Salvador. Y para aceptar este Salvador, primero necesitamos reconocer nuestra necesidad de salvación, que hemos ofendido a Dios, hemos pecado en contra de Dios. Y ya entendiendo y aceptando esa realidad, nuestros corazones están listos para decir, Dios, necesito un Salvador. Buenas noticias que ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. De repente apareció, verso 13, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace.
Gloria a Dios, dice. La vida, el ministerio de Jesús, su nacimiento, su muerte y su resurrección, todo, su vida trajo gloria en las alturas, gloria a Dios Padre. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, podemos experimentar paz con Dios. Esa es la paz de Dios cuando Él nos perdona de nuestros pecados. Y no solamente tenemos paz que podemos recibir y tener paz con Dios, podemos tener paz en lo interior. Si hemos sido perdonados, podemos tener paz en lo interior y podemos tener paz con nuestro prójimo. Es la gran promesa del príncipe de paz. No vino a traer paz a todo el mundo. Dice aquí, en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Para recibir esta paz que Dios ofrece, necesitamos recibir el príncipe de paz. Y eso es el clave. Si tu vida no tiene paz, la paz no es ausencia de problemas o de pleitos o de circunstancias difíciles. La paz es la presencia del príncipe Jesús en nuestras vidas, venga lo que venga. Los discípulos habían experimentado una gran tormenta, pero cuando tenían Jesús, el barco con ellos, podían experimentar lo que es tener paz en esa tormenta, porque la presencia de Jesús calmó la tormenta. Y cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, podemos tener paz, pase lo que pase. Y yo he visto esto en vida de creyentes pasando por problemas familiares, económicas, de salud, gente con cáncer, pasando por pruebas, pero teniendo paz. Y lo he experimentado también en mi vida personal y lo he testificado en vida de otros. Teniendo a Jesús realmente es lo que nos da esa paz. Continuando dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. ¡Wow! Increíble. Ellos creyeron tanto lo que les había dicho los mensajeros, los ángeles, que fueron y vieron. Y esto realmente es un retrato de creyentes. Escuchamos, la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos, venimos hacia Jesús. Jesús dijo, venid a mí, todos los que están cansados, todos los que están trabajados, y yo os haré descanso. ¿Verdad? Y cuando creemos en su promesa, al escuchar el mensaje, creemos y venimos a Jesús. Eso es lo que hicieron los discípulos. Y cuando llegaron, testificaron de lo que habían escuchado. O sea, ellos confirmando lo que habían escuchado, siendo cierto. Y eso es también cierto para la vida de alguien que cree. Alguien que ha escuchado y ha acercado a Jesús, va a compartir sus testimonios. Vamos a decir a otros lo que hemos experimentado, lo que hemos encontrado ser cierto para nuestras vidas. Y los resultados es que la gente se maravillaron. Los testimonios de que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha traído paz, eso causa que otros se maravillan, que otros también se acercan a conocer a Jesús. Y mira, dice que María atesoraba estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Cuando compartimos nuestros testimonios, lo que Dios nos ha enseñado, lo que hemos experimentado, causamos a que otros atesoren la palabra de Dios en sus corazones. Y dice que María reflexionaba sobre esas cosas. Y amigos, yo les animo, si no tienen un plan de lectura, si no tienen un tiempo de oración, empezar este año nuevo con una lectura de la palabra de Dios, apartando siempre tiempo, y es mejor hacerlo en la mañana, antes de abrir el teléfono, antes de abrir los correos electrónicos, los WhatsApp, tener un tiempo a solas con el Señor, leyendo y reflexionando y atesorando las promesas de Dios en su vida. Y eso va a traer más paz a su vida, porque
Va a ser un tiempo en la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que llamamos un devocional diario, ¿verdad? La lectura y la meditación en la palabra de Dios. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios. Y siempre es una característica en la vida de un creyente que van a dar gloria y alabanza a Dios con su boca y con sus vidas. Amigos, yo les invito en este tiempo a no olvidar antes de abrir los regalos o compartir una comida con sus familiares, de dar gracias a Dios, de glorificarlo, si es posible de alabarlo con cantos de alabanza al Señor en esta temporada, porque así celebramos que nuestro Señor, nuestro Salvador, nació, cambiando no solamente el mundo, pero nuestras vidas y nuestros destinos eternos. Vamos a orar, amigos, hermanos. Gracias, Dios, te damos que este es el tiempo del año que decidimos celebrar reconociendo que nuestro Salvador nació. Nosotros siendo tan necesitados de tu salvación, Señor, celebramos que Dios, tú decidiste dejar el cielo por un tiempo y venir y vivir entre los hombres, demostrando el corazón de Dios, corazón para salvar y perdonar a pecadores. Gracias porque nos ofreces perdón a través de la fe en Cristo Jesús. Y te glorificamos en este tiempo de oración y queremos glorificarte en estos tiempos festivos, Dios. Y ayúdanos a compartir con otros lo que has hecho en nuestras vidas, lo que hemos aprendido de ti, Señor, para que otros también te glorifiquen y atesoren en sus corazones las verdades de tus escrituras, Dios. Recibe toda la gloria, la honra y el poder, Señor. Hoy y por los siglos y los siglos te alabaremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Que tengas felices fiestas, feliz Navidad y nos vemos el siguiente domingo para celebrar el año nuevo juntos. Dios me los bendiga.